placer estar con ustedes y compartirles la palabra del Señor. Será una cosa sencilla y breve. Vamos a tratar solamente 3 versículos del Salmo 42. Vamos a tratar el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 8. En la versión que yo voy a usar dicen de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice el versículo 1. Y el versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y el versículo 8 dice: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Fíjense, en el mundo de la educación, uno de los criterios que se usan para medir la educación de una persona es el dominio que tiene de la lengua en que nace. Años atrás, la educación requería más. Para que una persona fuera educada, tenía que dominar el idioma en que nacía, tenía que dominar el griego clásico y el latín, si no, no era educada. Actualmente hay quizás algunos todavía residuos en Europa. En España hasta hace poco tiempo se exigía el idioma griego en la educación, pero hoy la mayoría de los países se limitan a requerir el dominio de la lengua en que uno nace. Y hay personas que llegan a un dominio tal de su lengua que cuando usted los oye hablar parece que están dibujando lo que dicen. Yo conocí a un predicador que tenía esa habilidad. Escucharlo a él era como escuchar, no escuchar, sino ver el dibujo que él hacía con el lenguaje, un dominio perfecto del idioma. Pero hay circunstancias en la vida, que no importa qué dominio usted tenga del idioma, hay circunstancias que se resisten a que uno pueda articularlas en palabras. Hay circunstancias de dolor, o hay circunstancias de felicidad, o hay circunstancias de impotencia. Yo fui capellán de una prisión militar hace muchos años, y mi trabajo particular era atender a las personas que ejecutaban en esa prisión. Yo asistí a la ejecución de muchísimos hombres. En una ocasión, habían 2 prisioneros que habían apelado su sentencia. Uno había sido condenado a 30 años de prisión y otro a pena de muerte. Pero ambos apelaron sus sentencias. Y la noche que el tribunal devolvió las nuevas sentencias, hizo un cambio. Y al que habían condenado anteriormente a 30 años, lo condenaron a muerte. Y el que habían condenado a muerte, lo condenaron a 30 años. Yo estaba en la celda, en la parte de afuera, cuando leyeron las nuevas sentencias. Y a la persona que le cambiaron la pena por pena de muerte, cuando le dijeron que lo ejecutarían esa noche, perdió el sentido y el conocimiento. Y lo sacaron de la celda caminando ya agarrado por el brazo, porque el hombre parece que había perdido todo. Pero el hombre que se suponía que ejecutaran esa noche, cuando le dijeron que estaba condenado a 30 años, aunque 30 años son muchísimos años, cuando el hombre lo escuchó, se le salieron las lágrimas. La emoción fue tan aguda que el hombre no pudo articular en palabras lo que él sentía. Hay circunstancias de dolor o circunstancias de agonía que la persona no puede decirlas. No importa qué dominio tenga de la lengua, se resisten a tenerlas. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos un Dios
que entiende todos los lenguajes. Y a veces uno, no sé aquí, pero en mi pueblo decían, cuando no podían explicarlo porque no tenían palabras, decían, lo tengo en la punta de la lengua, pero no podían decirlo en palabras. Yo crié, o mi esposa y yo, Carmita y yo, criamos 3 hijos en Estados Unidos. Y Estados Unidos, de los países que yo conozco, y conozco unos cuantos, es el país donde más se maltrata el idioma. Hay una expresión que se usa mucho en el idioma inglés en Estados Unidos, y es you know. Tú sabes. But you know what I mean. Tú sabes lo que significa. Pero cada vez que mi hijo, un hijo mío, usaba eso estaba prohibido en mi casa. Cuando él me decía you know, yo le decía no, I don't know. ¿Cómo lo puedo saber si tú no me lo has dicho? Yo no soy adivino. Y cuando me decían you know what I mean, papi, digo, yo no sé lo que tú mean. Y lo tienes que poner en palabras. ¿Por qué? Porque cada imagen mental tiene una palabra en la que se puede volcar esa imagen. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona que maltrata su idioma pues se convierte casi en mudo para expresar sus estados de ánimo. Pero aún los que llegan a un dominio alto del idioma, y en el caso del salmista es un poeta, y los poetas tienen la habilidad de dibujar con la lengua. Pero sin embargo, este salmista tiene un serio problema. Y por eso es que usa la palabra como. Y la palabra como en ese salmo es el eje en el que gira todo el salmo. O sea, la palabra como en nuestro idioma es un recurso de la mente para cuando no puede expresar en palabras lo que siente, o lo que desea, o lo que le ocurre, o lo que le está pasando. Entonces acude a una metáfora, a un simbolismo. Y cómo tiene esa función. Entonces, el poeta quiere orar a Dios, pero cuando va a articular su oración, se da cuenta que las palabras se atoran en su garganta y no puede decirle a Dios lo que él quiere. Gracias a Dios que él conoce cualquier idioma. Gracias a Dios que él entiende cuando usted le describe su oración. Pero él entiende también lo que usted le dice cuando se arrodilla y en silencio piensa en Dios. Él sabe lo que su silencio dice. Él sabe lo que sus lágrimas dicen. Él sabe inclusive la posición de su cuerpo, lo que dice. Hay personas que llegan a un santuario y se tiran en el piso boca abajo, en desesperación. Dios conoce todos los cosas. El salmista, al no poder orar con palabras, le dice a Dios ¿cómo? Y como él pertenecía a una economía rural, entonces arrancó una imagen de su economía rural y volcó en esa imagen la oración que él le quería hacer a Dios. Y dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios entendió lo que el salmista le dijo, pero a mí me parece que ustedes no entienden lo que el salmista dijo. ¿Por qué? Porque para entender lo que el salmista le dijo, ustedes tienen que saber cómo brama un ciervo, por qué brama un ciervo y cuándo es que brama el ciervo. Y a lo mejor aquí no hay ciervos, si usted no está acostumbrado a la vida de ese animal en el campo. Entonces, cuando uno no sabe, como en este caso, tiene entonces uno que trabajar con el texto para ver cómo incorpora en palabras lo que el salmista le dice. Ahora, fíjense ustedes, el salmista dice que como brama el ciervo por las corrientes de las aguas. Si el ciervo brama por aguas, ¿qué necesidad es la que tiene ese ciervo? Sed. Pero si tiene sed
¿Por qué en lugar de bramar por las aguas no se acerca a la corriente de agua y bebe? Se dan cuenta, trabajar con la Biblia es una serie de preguntas que se hacen, preguntas metodológicas. Hay gente que coge el pasaje y le pasa por arriba como si lo estuvieran esperando. Eso no es estudiar la Biblia. Entonces mi trabajo es no solamente dar un estudio o una predicación, sino al irle dando las herramientas de cómo fue que yo lo preparé, para que usted lo pueda preparar por su cuenta. Porque cuando usted le da un pescado a una persona todos los días, le mata el hambre de todos los días, pero lo esclaviza. Pero cuando usted lo enseña a pescar, la persona puede alimentarse por sí misma. Y entonces a mí me gusta darle herramientas a la gente para que puedan trabajar con la Biblia como yo trabajo con ella. Entonces, el siervo tiene sed, eso es claro. Pero ¿por qué no va a donde está el agua y bebe en lugar de bramar por ellas? Pues la respuesta lógica es que algo le impide al siervo llegar a donde están las aguas. Y en el mundo de los siervos, ¿cuál sería una de las circunstancias más comunes que le impedirían llegar hasta las aguas? La presencia de cazadores. Y los cazadores de siervo no andan solos, llevan perros de caza. Entonces ustedes en ese versículo, ustedes tienen a un siervo sediento, a cazadores de siervos y a perros cazadores de siervos. Y ahora lo que hace falta es organizarlo en qué orden. Bueno, el orden en que aparecen en ese versículo o el orden que permite armarlos es el siervo adelante, detrás de los siervos los perros y detrás de los perros los cazadores. ¿En qué momento de la carrera es que el siervo brama? Recuerden que toda forma de vida, toda forma animal, tiene una habitación que contiene todos los recursos para su alimentación. Entonces el ciervo sale corriendo, los perros van detrás del ciervo y detrás de los perros van los hombres. ¿En qué punto de esa carrera es que el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Pues no puede bramar al empezar la carrera, porque al empezar la carrera estaba cerca de las aguas y debe no haber tenido sed. Su bramido debe de producirse en un momento en que la carrera ya lleva cierto tiempo y él empieza a sentir los efectos de la sofocación y él empieza a sentir los efectos en sus rodillas que se aflojan. Ese es un punto de crisis. El siervo ha utilizado todos los recursos que él tiene para escapar de un perro, porque cada animal tiene su logística de defensa. Dios nos ha hecho así, de esa manera. Entonces, cuando el siervo brama, ya ha usado todos los recursos. Ha corrido por aquí, ha corrido por allá, ha saltado por allá, como el conejo al que un león se lo quería comer. Y cuando el león lo atacaba de una manera, el conejo brincaba de una forma y se le escapaba. Y después brincaba de otra forma. Y llegó un momento en que el león se cansó y le dijo al conejo: mira, ya yo acepté, me convencí que no te puedo cazar, pero yo quiero que tú me digas cómo es posible que te me puedes escapar siempre. Y entonces el conejo le dijo: pues mira, cuando tú me atacas en esta dirección, yo brinco de esta forma, y cuando me atacas de esta forma, y dependiendo de la dirección en que tú vienes, así es donde yo doy el brinco. Entonces el león le dijo: ahora te voy a comer. Y entonces le dio un salto, pero el conejo saltó de otra manera. Y entonces el león le dijo: pero tú no me dijiste esa. Y el conejo le dijo: pero tú crees que yo soy bobo. Y se le escapó. Todo animal tiene los recursos para escaparse de los que lo persiguen. ¿Cuándo es que brama el siervo? Cuando el siervo ha utilizado todos los recursos de su logística defensiva. ¿Qué es lo que entonces, en esa situación, en esa metáfora, en ese simbolismo, le está diciendo el salmista a Dios? Le está diciendo: estoy rogándote
en un momento de crisis. He utilizado todos los recursos que yo tengo, mi educación, mi posición social, mi economía, todo lo he utilizado y todo me ha fallado. Estoy en un momento de crisis, que tú acudes y me salvas, o yo estoy irremisiblemente perdido. La oración que Dios responde es la oración que no se comparte con otros recursos. Cuando usted piensa que el amigo tal le va a resolver, o que fulanito le va a dar esto, le va a dar aquello, siempre que usted comparte con Dios, Dios no comparte su gloria con nadie. Pero cuando usted dice: Señor, lo he probado todo, mi educación, la consejería de gente, lo he probado todo, y mi guerra y mi lucha insiste y me siento asfixiado. Si tú no me socorres, estoy irremisiblemente perdido. Y los problemas que tiene la sociedad, que cada día se agravan más. Nosotros vivimos en un mundo paranoico, en un mundo asustado. Y la única manera en que Dios va a intervenir es si nosotros, si los gobiernos, si las sociedades no llegan a Dios en una oración de crisis. Le dicen: Señor, tú nos ayudas, o esto está irremisiblemente perdido. Hay lugares donde caminar es un susto. La corrupción que hay, la criminalidad que hay. El mundo está en crisis. Y la economía no lo puede resolver, y la educación no lo puede resolver. Hoy hay más educación que en siglos pasados. En siglos pasados la educación era el privilegio de cierta gente acomodada. Hoy cualquier persona que quiera educarse tiene los recursos para educarse. Pero la educación no nos ha resuelto los problemas. Hoy hay una tecnología asombrosa en medicina. Hoy se hacen unas operaciones que son de maravilla. O sea, el mundo ha progresado económicamente, tecnológicamente, inclusive militarmente ha progresado. Pero cada día tenemos una crisis peor. Hay países que viven asustados, a menos que se haga esa oración de crisis. Dios dará las espaldas a este mundo hasta que explote y no aguante más. Pero observen una cosa. Ustedes se dieron cuenta que ¿por qué aguas es que brama el ciervo? Él brama por las corrientes de las aguas. Ese es un ciervito que es medio exigente, ¿saben? Porque si es lo que tiene sed, agua en cualquier circunstancia le va a mitigar la sed. Y el agua podría estar emposada en la huella de un animal más grande que él y tener suficiente agua para él lamerla y resolver. O podría haber quizás un manantial que saliera de una roca. ¿Por qué quiere que el agua corra? Eso es como que usted esté en el desierto muriéndose de sed y entonces quiera un vaso de agua, pero agua con hielo y con limón. Oye, chicos, si te estás muriendo de sed, el agua es suficiente. La quieres con hielo y con limón. ¿Se dan cuenta que ese ciervito es como medio exigente? ¿Por qué él quiere que corra? ¿Por qué el salmista usa un ciervo que pide aguas que corran? Muy sencillo. Cuando un ciervo huye de los cazadores y corre hacia un río, un riachuelo, una quebradita, en diferentes países le dicen diferente, pero una corriente de agua, corre y en la orilla, tan pronto llega a la orilla, bebe lo más que puede, mirando la distancia que lo separa de los ciervos. Cuando ya la distancia es peligrosa, el ciervo penetra hacia el centro de la corriente, inmediatamente dobla en dirección a la corriente, y tan pronto se ha alejado suficiente, pero que ya es peligroso para que los perros lo vean, regresa a la orilla
y en la orilla de ciertos riachuelos siempre hay vegetación. Y entonces el ciervo hace así y corre para la orilla y se esconde en la vegetación. Y los perros de caza vienen persiguiendo al ciervo mirando hacia abajo, porque van persiguiendo la huella del animal. Pero cuando llegan a la orilla del río, en el agua no se dejan huellas. Y por lo tanto las huellas del ciervo se desaparecieron. Cuando se pierde la huella física, ellos acuden a la huella ambiental. Y entonces levantan la cabeza y se paran así. Primero olfatean el agua. Pero como el agua que está, cuando ellos olfatean, no es la que estaba cuando el ciervo entró, porque el agua no está estancada, el agua corre, entonces el agua no huele a ciervo. Cuando el agua no huele a ciervo, levantan la cabeza y huelen el aire. Pero como el aire y la corriente van en la misma dirección, el aire que está cuando ellos olfatean no es el aire que estaba cuando el ciervo cruzó. Y en esas circunstancias no se ha inventado el perro de caza que descubra dónde rayo está el ciervo. Se lo tragó a la tierra. Y ahí el salmista le dice algo que gente de la iglesia tiene que aprender. Y yo llevo más de 6 décadas en el ministerio, así que por bruto que sea debo haber aprendido algo. Y el siervo hace aquí una cosa y el salmista le dice a Dios algo que es de lo que padecen muchas iglesias. El salmista le dice: necesito tu ayuda ahora, para esta emergencia y para esta crisis. Pero quiero, después de satisfecha esta circunstancia, penetrar hacia tus entrañas, tanto como mi limitación me lo permita, para perderme dentro de ti. Lo que Pablo diría siglos después: no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo entonces entiende que ha penetrado y vive dentro del Señor, porque estar en Cristo en el manuscrito significa estar dentro de Cristo. En Cristo significa no afuera, significa adentro. Y en la experiencia cristiana, la persona que está en Cristo no se limita con tener una relación objetiva, sino la convierte en una relación subjetiva. En Cristo es dentro de Cristo, para que cuando el que me persigue me busque, no me encuentre, porque yo he desaparecido donde tú empiezas. Eso es lo que le dice Dios, lo que le dice el salmista a Dios en esa imagen. Y ese es el problema que mucha gente tiene. En los años que yo llevo en la iglesia, y yo trabajo con todos los grupos, por ejemplo, fíjense, yo no sabía quién eran ustedes, pero sencillamente por internet me dijo, yo le dije: bueno, yo voy a ir allá a Santo Domingo, si usted quiere, comuníquese con esa persona. Yo ni sabía de qué credo son ustedes, ni de qué denominación, ni si ustedes danzan o no danzan. A mí me invitan y yo voy porque yo quiero servir donde quiera que crean que puedo ser útil. No me importa ninguna otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, yo trabajo con todo el grupo y esto ocurre casi en todos. Usted sabe cuando una persona de la iglesia tiene problemas, cuando no se pierde una sola reunión. Hay algunos que van hasta el ensayo del coro aunque no canten en el coro. Ya usted sabe, se le llenó el cuarto de agua. Se le llenó el cuarto de agua. Y piden oración en el ensayo del coro. Y van a la célula, y van aquí, y van allá. Usted sabe que tiene, pero cuando el cuarto de agua se seca, óyeme, no te vi en el servicio de oración. Ay, es que llegó una tía mía de Miami y la tuve que atender. ¿Por qué no te la trajiste? Ay, no, porque ella no va a la iglesia, no sé si le gustaría. Entonces, otro día, oye, no te vi en el estudio bíblico. No, es que tú sabes que yo pertenezco a la asociación de vecinos y teníamos reunión ese día que era muy importante.
¿Ustedes creen que estoy inventando? Porque hay gente que usa a Dios como si fuera un centro de socorro de emergencia. Solamente lo buscan cuando el zapato se le aprieta. Y eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Cristianismo es que cuando vienes al Señor te fundes en Él y te metes dentro de Él. Y el que te persigue jamás te volverá a encontrar. La gente tiene tanta lucha con el diablo y con las tentaciones y con esto sencillamente por la relación que tienen con Dios. Y siempre tienen que estar sacudiendo al diablo. Entonces Él dice, no, Señor, yo te necesito en este momento, pero quiero estar contigo para siempre y perderme en las corrientes tuyas para que mis huellas terminen en ti. Pero ahora ustedes saltan al versículo 3 y en el versículo 3 cambia la imagen pero no cambia la circunstancia. Él dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Pan se usa aquí no en el sentido de la comida, de ese alimento. Pan se usa aquí como metáfora para referirse al sustento. Y el sustento del día es la comida, pero el sustento de noche es el sueño. Cuando Él dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, dice, de día no tengo hambre y de noche no tengo sueño. Y esos son dos síntomas desde un punto de vista clínico de una depresión aguda. Lo que está diciendo el salmista es, he caído en una profunda depresión. Y las lágrimas de día no son tan malas como las lágrimas de noche, porque las lágrimas de día se pueden distraer y entretener. Vaya aquí a este lugar donde hay esas tiendas de moda y venga cualquier día, usted va a encontrar la cantidad de mujeres que hay probándose ropa y no compran ninguna. Es porque dicen, la casa se las está tratando, volviendo locas. Tienen tal estado de depresión, de tristeza, de agonía, que se meten en una tienda esa para distraerse. Y los hombres hacen lo mismo. Lo único que no van a las tiendas, sino van a los lugares donde venden automóviles o motoras. Y entonces hablan como, no ven acá esta motora que hay, la prueban y esto y lo otro. Y entonces ellos, como tienen más pena quizás que las mujeres, le dicen al hombre, dame la tarjetita para cuando venga a comprarla, comprártela a ti. Mentira, chicos, si no andan comprando motoras ni van a comprar ninguna motora. Es que si se quedan en la casa se vuelven locos. Pero las lágrimas de noche no se pueden distraer. Y si se vive en un pueblo peligroso, menos todavía, porque la gente se encierra. Y entonces las personas tienen lo que un sociólogo llamaría el ritual de ir a la cama. Obsérvese usted, y si usted es un buen ejemplo de la sociedad, del ser humano, se va a dar cuenta que todas las noches hace las mismas cosas antes de acostarse. Y se da cuenta de que hay un ritual también de acostarse. Algunos apagan la luz a cierta hora, si tienen un gatito lo sacan, le dan esto, guardan al reloj, lo que sea, y después se acuestan. Y algunos al acostarse se acuestan en más de una posición. A veces algunos se acuestan boca arriba así, un rato, pensando, qué sé yo, y entonces después hacen así, se miran de este lado, o si no se ponen boca abajo. El ritual de ir a la cama, de ir a dormir. Pero cuando una persona está deprimida, no duerme. Y entonces si se acuesta, se desespera y enciende la luz a cada rato y sale para ir a tomar agua. Entonces la gente le va a preguntar a los familiares, ¿por qué no te acabas de acostar? ¿Y por qué no te duermes? ¿Qué es lo que te pasa? Y como no sabe luego qué le pasa, entonces lo que hace es que se acuesta y no se mueve y apaga la luz a la hora que la apaga siempre. Pero ahí la noche se alarga. Eso es lo que llama la Biblia las largas vigilias de la noche. Y si la persona tiene un reloj, que yo no sé para qué tienen esos relojes altos, y esos relojes altos dan
los 4 cuartos de la hora y la hora. A las 12 de la noche dan 16 campanadas. ¿Usted sabe lo que es una persona deprimida que le toquen 16? Que le indica todavía te faltan por lo menos 6 horas más para que amanezca. Es como los serenos de la Edad Media, que yo no me explico cómo eso pasaba, pero los serenos de la Edad Media iban por las calles con una campana y a las 12 decían, las 12 de la noche y todo en calma, y tocaban la campana. Chicos, si está en calma, ¿por qué me despiertas? No, para que me avise si hay invasión. Si está en calma, no será posible que tú me despiertes. Pero eso es común. Yo fui pastor de un matrimonio que el hombre tuvo muchos problemas con el sueño y tomaba unos medicamentos, pero un día llegó tan cansado del trabajo que fue derecho para la cama y se durmió sin tomarse la medicina. Y como a las 11 de la noche la mujer lo despertó: Juancito, Juancito, que no te has tomado la medicina de que te dormiste. Oye, muchachos, eso es para matar a esa mujer. Juancito, despiértate que no te has tomado la medicina. Una depresión de noche es bien trágica. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora fíjense, vamos a ir al versículo 8 ahora, pero vamos a hacer un arreglo. Le vamos a quitar un pedacito al versículo 8 para que termine donde yo quiero que termine. Pero no lo voy a tener pedacito porque yo se lo voy a poner después donde yo creo que debe de ir. Entonces miren, lean el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Ahora salten al versículo 8, a ver si a ustedes les llama la atención algo. Miren ustedes, vamos a juntarnos. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. ¿Les llama la atención algo? Se lo voy a leer otra vez. Y después que se lo lea la segunda vez y no lo aciertan, ya no puedo hacer más nada por ustedes. Pero piensen que pensar no duele. Así decía un profesor de la Universidad de La Habana. Le decía a los estudiantes: muchachos, piensen que pensar no duele. Y la medicina moderna está diciendo que cuando una persona se mantiene intelectualmente activa, hay menos probabilidades de que el Alzheimer lo alcance. Y si lo alcanza, no es tan grave. Pero hay que mantenerse. Pero hay gente que piensan por la mañana, otros piensan por la noche, y algunos no piensan a ninguna hora del día. Pero piensen. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. No hay nada ahí. Para su consumo privado. Me lo tiene que decir en voz alta porque a lo mejor se equivoca. Pero si ustedes saben un poquito de las leyes naturales, les es muy fácil. ¿Qué pasa? Que termina el 3 en noche y el 8 empieza en día. ¿Por qué es que la noche cede el lugar al día? ¿Por qué sí? No. Hay una razón científica que tiene que ver con leyes naturales. La noche se repliega y llega el día en obediencia a la ley de la gravedad que la Tierra tiene. La ley de la gravedad hace girar la Tierra. Y al girar la Tierra, aquí deja de haber noche y empieza el día. Si no hubiera ley de gravedad en un lado de la Tierra, siempre sería de noche. Y en el otro lado siempre sería de día. Por lo tanto, viene la noche y después viene el día, no porque sí, no, así ha pasado siempre. No, chico, una ley. Y el Dios que hizo leyes naturales, por eso podemos volar en aviones y por eso hacemos tantas cosas, hizo también leyes espirituales y leyes morales.
Y el gran problema de mucha gente es que no acaban de entender que el Dios que hizo las leyes naturales hizo leyes morales y espirituales. Y miren una cosa triste. Ustedes saben que hay ateos que tienen mejor calidad de vida que gente que va a la iglesia. Porque para que las leyes naturales se cumplan, no hace falta creer en ellas. Usted va al Empire State Building en Nueva York y se para en la azotea, ahí en la orillita, y usted dice, yo no creo en la ley de la gravedad, y se tira y flota hasta que llega paradito a la acera. ¿Por qué usted no cree en la ley de la gravedad? No, para que una ley funcione no hace falta creer en ella. El Dios que hizo esas leyes hizo leyes morales y espirituales, y para que esas leyes funcionen no hay que creer en Dios. En Dios hay que creer para ir al cielo, pero para tener calidad de vida en la tierra, con obedecer sus leyes es suficiente. Entonces hay ateos que no mienten, y hay gente que va a la iglesia que miente. Hay ateos que cuando cogen prestado pagan. Hay ateos que no necesitan firmar un contrato para cumplirlo. Hay ateos que son fieles a su esposa y a sus hijos. Hay gente de la iglesia, de algunas iglesias, no de ustedes, iglesias de otros países, que cogen fiado y no pagan, que mienten, que calumnian, que son infieles a su esposa o a su esposo, que abandonan a sus hijos, y por eso tienen la pobreza de vida que tienen. Porque que usted crea en Dios no garantiza que Dios lo va a proteger. Amén. Porque los ateos que no creen en Dios, Dios está obligado a protegerlos. Yo le enseñé a mis hijos, miren, dedíquense, que a lo que ustedes se dediquen les guste. Porque se ha dicho, encuéntrate un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar. Miren, yo estuve unas cuantas horas hoy durante el día y vine para acá y estoy aquí predicando y estoy descansado, porque a mí me gusta tanto esto que no me cansa. Te encuentras un trabajo que te guste y nunca vas a tener que trabajar. Entonces le dije a mis hijos, escojan lo que les gusta. Cuando decidan lo que les gusta, si decidieron hacer hamburguesas, las hamburguesas de ustedes tienen que ser las mejores del pueblo, de mejor calidad, los productos mejores. Y ustedes tienen que abrir todos los días a la misma hora. Un día no me pueden abrir a las 6 de la mañana, otro a las 10 de la mañana y otro día no abrir. Si ustedes satisfacen estas tres cosas, Dios está obligado a progresar con ustedes, a prosperar. ¿Por qué? Porque están obedeciendo leyes de Dios. Lo que venden tiene calidad y se dedican al trabajar, no son vagos. Porque en la Biblia hay pena de muerte para los vagos. El que no trabaje, que no coma, y el que no coma, ¿qué le pasa? Pues se muere, chico, tan fácil como eso. Están condenados a muerte. Por eso yo a los vagos no le doy ni la hora. Ni la hora. Entonces, observen ustedes, ahora volvemos a ese versículo 8. Y ese versículo 8 no está armado teológicamente correctamente. La teología de ese versículo es muy pobre y yo la voy a arreglar. Y espero que el salmista, cuando nos encontremos allá, me lo agradezca. El salmista no es un teólogo, el salmista es un poeta. Y por eso se puede tomar licencia. Observen ustedes, ¿por qué la noche se repliega y viene el día? Porque sí, no, en obediencia a la ley de la gravedad. Así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales.
Y cuando se le pone de noche al salmista en el versículo 3, ¿cómo es posible que en el versículo 8 aparece que es de día? ¿Cómo puede estar de día el 8 si el 3 está de noche? Pues así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Y aquí es donde vamos a alterar el versículo. El versículo tiene 3 ideas categóricas. De día mandará Jehová su misericordia, número 1. De noche su canción será conmigo, número 2. Y oración al Dios de mi vida, número 3. Alteren ese orden para que sea teológicamente correcto y pongan el punto 3 en punto 1, el punto 1 en punto 2 y el punto 2 en punto 3. Y entonces observen. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, oración al Dios de mi vida, y de día mandará Jehová su misericordia, y su canción será conmigo. Cuando se le puso de noche al salmista, él dirigió oración al Dios de su vida, y el Dios de su vida extendió su mano y lo puso debajo de su orbe en miniatura, debajo de su universo particular, de su mundo. Hizo girar el mundo del salmista para que la noche se replegara y apareciera la mañana de su misericordia. ¿Se dan cuenta? Pero hay un detalle. ¿A qué Dios ora él? Oración al Dios de mi vida. En otras palabras, oración al Dios al que yo le pertenezco. Al Dios al que yo le pertenezco. Cristo enseñó que el pan de los hijos no se le echa a los perrillos, y los que tienen derecho del auxilio divino son los que han aceptado ser sus hijos. Y si nosotros no tenemos obligación de hijos, no podemos esperar que Dios tenga obligación de padre. Tan fácil como eso. Pero la gente ofrece oración a todo el mundo. No, Señor. Ah, hermano, pero es que Dios ama a todo el mundo. Está bien, yo sé que ama a todo el mundo, pero Dios no tiene obligación con todo el mundo. La obligación de Dios es con sus hijos. Y entonces el salmista dice, oración al Dios al que yo le pertenezco. Miren, cuando yo todavía era estudiante de teología, joven, en la primera vacación del primer año mío, fui a una iglesia donde había algunos misioneros y me pidieron que estuviera predicando esa semana, y tuve que bautizar gente y tuve que orar por los enfermos. Y entonces una noche, en una fila que había para personas enfermas, vino una señora y a mí me dio la impresión de que no era cristiana. Y le dije, ¿usted ha aceptado a Cristo como su Salvador? Me dijo, no. Yo le dije, ¿usted quisiera aceptarlo? Le dice, no. Yo lo que quiero es que usted ore para que se me quite esta causa. Yo le dije, mire, yo lo lamento, pero no puedo orar por usted. En mi ignorancia de primer año de teología, yo le dije, mire, yo no lo lamento, pero no puedo orar por usted. Y luego lo he revisado y creo que hice correctamente. Porque ustedes creen que yo podría haberle dicho al Señor, Señor, aquí está esta señora, que no quiere tener relaciones contigo, no te quiere aceptar como Señor, pero se ha enterado que tú eres buen médico y quieres que la cure. ¿Podía yo hacer esa oración? No. Que Dios sane a alguna persona o ayude a alguna persona, Él es soberano y lo puede hacer. Pero que tiene obligación, no, tiene obligación nada más que con sus hijos. Y para que sus hijos reclamen la obligación de su padre, tienen que cumplir la obligación de sus hijos. ¿Ven qué fácil es? Yo atendía a una familia que tuvieron problemas con un hijo y me contaron que ellos les pagaban la universidad, les pagaban esto, les pagaban todo, y quisieron un día intervenir en una situación del hijo que ellos creían que no les convenía. Y entonces pues hubo problemas. Y yo les expliqué que si él lo tenía
obligación con ellos, ellos no tenían que tener obligación con él. Por ejemplo, yo crié 3 hijos y siempre les dije bien claro las cosas. Y uno de los problemas de la situación que hay hoy en la familia es que los padres tienen obligaciones, pero los hijos no. Por ejemplo, el último hijo, que si usted iba a la casa mía de lunes a viernes de visita por la noche, él lo iba a encontrar. Él podría estar un ratito con usted en la sala y a la cierta hora le pedía, decía buenas noches y se metía en su cuarto a estudiar. ¿Por qué? Porque yo le dije a él, yo te pago la universidad si tú me traes buenas notas. Si las notas son malas, pero te fajaste con los libros, pero tú no eres un genio, tú repites el curso las veces que haga falta hasta que lo domines. Si yo me tengo que buscar 2 trabajos, me los busco. Pero si las notas son malas porque andabas por ahí mariposeando, el próximo semestre te lo pagas tú. Pero si descubriste que no te gusta la universidad, no hay problema, porque para trabajar en McDonald's no hace falta universidad. Pero entonces te consigues un trabajo, no el que a ti te guste, tú te reguindas de un hierro caliente mientras encuentras uno más frío. Pero a lo mejor no te gusta trabajar. Y hay vagos de nacimiento. Yo no tengo problemas con eso, como el vago, que había un pueblo que enterraban vivo a los vagos que no tenía quien lo mantuviera. Y un día pasa un entierro y dice una ancianita que está en la acera, ¿y quién murió? Dice, no, doña Paula, ¿quién va a morir? Dice, pero eso no es un entierro. Dice, pero es un entierro de un vivo. ¿Cómo hace? Usted sabe que en este pueblo enterramos vivos a los vagos que no tienen que lo mantener. Entonces pararon el entierro y cuando abrieron la caja, el hombre iba acostado así de esta manera. Y dice, ¿y por qué pararon el entierro? Dice, porque aquella señora te va a dar un arroz, ella dice que acabó la cosecha del arroz y tiene unos quintales ahí que te los puede regalar. Entonces él dijo, a ver, ¿dónde está la señora? Oiga señora, el arroz de que habla esta gente, ¿está descascarado o hay que descascararlo? No, mi hijo, tú tendrías que descascararlo porque acabó de hacer la cosecha. Dice que sigue el entierro. Yo no tengo problemas con eso. Yo no tengo problemas con eso. Pero el día de tu cumpleaños, cuando cumplas 18 años, te vamos a celebrar el cumpleaños. Vas a invitar a tus amigos, vamos a buscar refrescos, bizcochos, todo lo que tú quieras. Y van a entretenerse toda la noche si tú quieres. Y por la mañana temprano empaquetas y te mudas. Porque en esta casa no pueden haber ni vagos ni ignorantes. ¡Ay, qué pastor malo! Yo siempre le dije a ellos 3, nunca los voy a botar de la casa porque un padre no bota a un hijo de la casa. Siempre les voy a decir cómo tienen que vivir para que no se tengan que mudar. ¡Ay, el pastor votó al hijo! No, él se mudó, chico. Ese es el gran problema de nuestra sociedad. Y es el problema de mucha gente que quieren tener a Dios con obligaciones, pero sin responsabilidades ellos. Y cuando Dios es el dueño de tu vida, Él sabe cuidar sus pertenencias. Y no hay ni que pedirle que los cuide. La fe cristiana, ahí está la fe cristiana. Ese salmo para mí es una maravilla de explicación en lo que debe ser nuestra relación con Dios. Y entonces, siendo así, estamos en sus manos. Y de allí nadie nos puede arrebatar. Finalmente, otra de las cosas que le dije yo a mis hijos fue, ustedes están condenados a mi amor. No hay nada que ustedes puedan hacer que extinga mi amor. Pero hay cosas que ustedes pueden hacer que establezcan distancia. Y Dios ha hecho con la gente lo mismo que yo le dije a mis hijos. Porque dice la Biblia, no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Una de las cosas que a veces entristece mi alma es saber que la gente que está en el infierno, Dios los sigue amando. Usted sabe el dolor de un padre tener a su hijo en la cárcel.
Ustedes saben el dolor de un padre tener a su hijo desbaratado en drogas. Usted sabe el dolor que debe ser para Dios tener seres humanos, y algunos que fueron sus hijos, en el infierno. ¿Por qué están allí? ¿Los dejó de amar Dios? No, el amor nunca deja de ser. Pero la Biblia dice: no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Lo que se agotó en Dios fue su tolerancia, no su amor. Y lo que se agota en un padre no es su amor, es su tolerancia. Que Dios nos ayude para nunca estirar tanto que lleguemos al máximo de la tolerancia divina. Que tengamos una relación de amor recíproca, de servicio y de bienestar para la gloria de su santo y de su bendito nombre. El Señor me los bendiga ricamente, me los guarde y me los haga santos si todavía le queda a Dios tiempo con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que hemos sido edificados todos en base a esa enseñanza. Amén.